minutos, no paso de ahí. Tuve que tomar nota del orden de que voy a hablar porque tiene muchísima relación de lo que estamos aquí comentando. Hay una idea, ¿a quién le gusta tomar cerveza? Entre otras. Hay un momento en la libación del alcohol en la cual uno llega a una zona gris sabrosa, ¿no? Porque todas aquellas ideas las resuelves todos los problemas y no tienes el bolígrafo para anotarlo. Y lo que te recuerdas al día siguiente es, resolví el problema, pero no me acuerdo cómo fue. Moraleja, hay que tener siempre un bolígrafo o algo que anotar. Eso lo he llamado yo el alicoramiento ilustrado. ¿En qué sentido? Uno llega a un nivel de pensamiento, de reflexión, que resuelve muchas cosas. Puede ser en la soledad, puede ser en la compañía, con alguien, en el grupo. Incluso el alicoramiento ilustrado con otras personas es muy interesante. Y yo pensaba que era yo solo. Resulta que no. Resulta que me ha pasado que con muchas personas que he hablado, a medida que avanzamos en el alicoramiento, más claras son nuestras ideas. El problema es que no las anotamos. Eso incluso me ha pasado en clases fuera y le comento a los compañeros de clase y nos ha llegado, estamos hablando de genios del derecho y resulta que comentaban, bueno, es que ayer estábamos profesor tal, y luego de 4 botellas de vino salimos con esta idea y esta es la clase que vamos a dar. En ese momento se imaginarán que los compañeros de clase me dieron la razón y el resto de las clases fueron más amenas y aprendimos mucho más. En estos momentos en los cuales estamos viviendo en Venezuela, en los cuales vamos a casa de los amigos, nos tomamos unas cervezas, comemos una parrilla, venimos a un lugar como este, analicemos qué se está hablando alrededor en nuestras mesas y en nuestra propia mesa. La situación, lo que cuestan las cosas, etc. Entonces, mi propuesta con respecto a este punto en particular, vamos a hacer reuniones de alicoramiento ilustrado, pero con un punto central. Imaginemos, por ejemplo, que en este momento, luego de las fastidiosas intervenciones de nosotros, alguien nos explicara la historia de la cerveza artesanal, por qué se tienen que servir en tal o cuales grados de alcohol o tales cuales grados de temperatura, y la historia. Yo les apuesto que luego de una intervención de 10 o 15 minutos, las conversaciones en las distintas mesas van a ser ilustrativas y vamos a ir cada uno de nuestras casas con unos conocimientos superiores a los que llegamos. Y eso se puede hacer en todas y cada una de nuestras casas, nuestras reuniones. ¿O es que acaso no tenemos poetas venezolanos de los cuales hablar? ¿O es que acaso no tenemos pintores de los cuales hablar? Y muchos hechos históricos de los cuales hablar. Casualmente hoy estamos en el 5 de julio, momento sumamente interesante en nuestra historia patria, lamentándolo mucho, se ha desviado y hemos permitido que se haya desviado de su verdadero contenido histórico civil y cívico, porque quienes hicieron este país república no fueron los militares, fueron los civiles, y hemos permitido que nos hayan robado ese momento histórico. Imagínense qué sabroso ha de ser que hoy alguien en las distintas reuniones que tengamos, nos tomamos una cerveza y que tenga conocimientos a lo mejor de historia un poco más avanzados de que podemos tener nosotros y podemos a lo mejor ahondar, porque para eso está la tecnología, y hablemos sobre la verdadera vena libertaria, liberal de lo que fue nuestra formación como república. Entonces, mi invitación en esta primera fase es el alicoramiento ilustrado, que nos sirva de agarrar ideas para que cada día, más allá de llegar con un buen sabor en la boca de nuestra cerveza y la compañía de los amigos, tengamos temas con fundamento y un poco más amplios y podemos ayudar a esto. Esa es mi primera conclusión. Segundo tema, porque yo los voy armando de manera que voy hablando y voy a los lugares. La propiedad. No me gusta hablar de la propiedad privada, porque la propiedad es privada. No existe otro tipo de propiedad. El simple hecho de decir propiedad privada habla y deja abierta la puerta para que empiecen a inventar otro tipo de propiedad
que no es tal. Es como si yo dijera la vida viva. Hay vida muerta, hay vida... O sea, la propiedad es una sola. E incluso pudiéramos aquí discutir que si el Estado y los municipios, teniendo por personalidad jurídica autónoma, tienen bienes que son estadales o municipales, independientemente a pormenores sobre... es propiedad privada del Estado y es propiedad privada de los municipios o de cualquier ente público, si lo queremos hablar así. Entonces, por eso es que me causa un poco de ruido hablar de propiedad privada. Entonces, yo voy a hablar de la propiedad. El hecho de que la propiedad sea una sola no significa que tenga varias dimensiones y pudiéramos hablar muchísimo de ellas. Una de las dimensiones es en base a ¿para qué sirve? En efecto, pongamos como ejemplo, una autopista, independientemente, volvemos otra vez a las especificidades propias de derecho administrativo, que quién la administra o no, una autopista, pagues o no pagues el peaje, eso tiene una vocación pública o vocación general. No entremos a la parte de los detalles técnicos de cómo sería. En efecto, si nosotros vivimos en una bella ciudad y somos 100.000 habitantes, a modo de ejemplo, y hay que ampliar la avenida, y la palabra pareciera tabú, hay que expropiar. Pero es que la expropiación, lejos de ser una limitación al derecho de propiedad, es una garantía, porque parte del principio de reconocimiento de la propiedad. Es decir, que si yo tengo un lote de terreno al lado de una avenida y hay que ampliarla, a mí tienen que no solamente darme el valor tal cual como si pudiera comprarme esto mismo en otro lado, sino como esa avenida va a ser más amplia y la ciudad va a ser mejor, me tienen que reconocer esa porción de terreno en un valor, por supuesto, no estamos hablando ni siquiera superior, en el mismo valor como si lo tuviera allá. 1.000 metros aquí son 5.000 allá, a modo de ejemplo. Por supuesto, la parte técnica sería así. Eso nos abre la puerta a pensar en que la propiedad, a pesar de que es una sola, tiene varias dimensiones. Y eso que hablamos de los atributos de la propiedad, uso, gozo y disposición, son dimensiones del ejercicio de la propiedad. Pero vamos más allá. ¿Es que acaso, ya que tenemos amigos que conocen y hemos hablado de las criptomonedas, 0,x lo que sea de un Bitcoin no tiene un valor, no es una propiedad? Nos lleva a pensar en la dimensión digital de las propiedades. Solo por mencionar una. Si a usted se le pierde ese Bitcoin porque no guardó las debidas garantías de seguridad, usted lo perdió. Entonces, la propiedad conlleva una gran responsabilidad. Y más en un momento en los cuales entendemos, y es así, no hace falta la existencia de entes que emitan valor, entiéndase dinero, para que las sociedades avancen. Estamos hablando de los bancos centrales. Para mí era difícil entender que un banco central no existiera, pero es que si nos ponemos a ver en la línea del tiempo, la línea del tiempo sería aquí, cero, la humanidad, y aquí donde estamos hoy. El Banco Central nada más tiene este pedacito nada más. Lo que vale como valor de intercambio es el día a día de todos nosotros. Y eso es lo que trata de recuperarse con las criptomonedas o estos nuevos valores ajenos a estructuras, digamos, de poder. Porque estructura de poder igual lo es el Estado, estructura de poder igual lo es la iglesia o cualquier credo, no me estoy metiendo con ninguna iglesia, y estructura de poder también son los grupos económicos. No entraré aquí a hablar sobre qué es la banca, cómo generó la banca, pero no es muy distinto a un grupo de poder. Por eso es que quien trata de hacerse del grupo de poder, trata de hacerse del grupo, del poder del Estado, del económico, del mediático, porque es un poder, y eso nos ayuda a entender de que la propiedad tiene otro tipo de dimensión. Y hago un poco de referencia a otra de las dimensiones
porque aquí me gusta a veces dejar más preguntas que respuestas. Y es donde choco a veces la gente que defiende 100% del mercado, porque entonces estaría también dentro del mercado abiertamente la transferencia de drogas, cuerpos humanos y cualquier cosa. No entremos a hablar tampoco de detalles morales. Cuando hago ahorita la mención de dimensión moral de la propiedad, es que toda propiedad viene precedida de un esfuerzo, de un emprendimiento, de un esfuerzo mental. No necesariamente es el material. Demos cuenta cómo se ha pervertido esa parte de agregarle el esfuerzo material del trabajo de una persona al valor definitivo de algo. No vamos a hablar de un material porque vemos que también la propiedad tiene una dimensión material e inmaterial. Y es por eso que las cosas con trabajo, con ingenio, con sudor y con emprendimiento saben más sabrosas. Por eso es que el producto de sea droga, sea terrorismo y sea narcotráfico, las personas que lo ostentan no lo disfrutan de igual manera al que se ganó una buena camioneta, una buena hamburguesa, una buena cerveza. Entonces, es ahí donde los invito a que no se agota la idea de propiedad en el entendido de la simple relación material entre una persona y una cosa. Hay algo más allá. Cuando hablo de una dimensión moral, no es la moral y la ética, es todo aquel software que genera la propiedad que se materializa en algo palpable o en algo ideal. Y lo último que quería mencionar para cerrar es las sociedades también se van por modas y hay palabras de moda. Me preocupa que la palabra emprendimiento sea una moda. Emprendedor, emprendimiento, emprendimiento, emprendedor. Entonces el que hace cerveza, el que hace velas. Señores, el emprendimiento es muy importante porque es buscar la manera de hacer algo nuevo, de algo que no existía o de algo que ya existe, una manera novedosa. Pero tampoco podemos utilizarlo como un eufemismo a no ser empresario. Porque sea empresario, sea emprendedor, sea profesional, cualquiera sea, uno crea es riqueza. Entonces, la importancia de recuperar la idea de emprendimiento en cuanto a la inventiva y la capacidad de generar algo nuevo donde no había o algo que si había es mejorado. Pero en modo alguno significa que es algo minúsculo o un grado inferior a la empresa. Porque tanto la empresa como el emprendimiento lo importante es generar riqueza. Y la riqueza se genera desde adentro hacia afuera, sea en su dimensión moral, material, dineraria, lo que sea, va creciendo. Entonces muchos nos llamarán egoístas, ojalá que todos seamos filautas en el sentido de egoísmo, en el sentido de crecer internamente, de que cada uno de nosotros sea el centro de su propia vida y no pretender que las demás giren a la vida de uno, o peor aún, de que uno gire en torno a otros. Y muchísimas gracias.